Bueno, José, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Coméntame un poco qué es lo que ha pasado estas últimas semanas, cómo te fue. Me comentaste también en WhatsApp, ¿no? Lo de que estabas saliendo antes de tiempo y que estabas dejando dinero sobre la mesa. Coméntame un poco cómo está todo. Bueno, o sea, como dijimos, vimos que este mes estaba yendo bastante bien. Ujú, Sí, fue un gran mes. Hasta ahora, como ya es la última semana, veamos cómo se cierra el mes, pero a la ujú. final terminé el mes cerca de un 8% más o menos, Muy bien. cerrando el mes o sea, cerrando casi el año con un 21% de rentabilidad, que a mi parecer es muy bueno. O sea, para Ujú. todos los últimos 2 años que no he tenido resultados, pasar a este tipo de resultados de aquí me parece algo bastante bueno. A ver, En- vamos entonces, a ver vamos a ver la no se pantalla. te ve. Esto es Facebook, ¿no? La cuenta que tienes en Real. Y en este caso, 8% Ujú. este mes estoy viendo. O sea, si te toca un TP esta semana, ya sería el récord, ¿no? De este año prácticamente. Sí, creo que va a bajar a un 7% porque el día Ajá, viernes me olvidé de quitar una operación de ujú. Pound OSD. Vale. Entonces ahí tal vez baja un poco, pero con un TP pues básicamente subiría al 10%. Ujú, vale. Pero claro, obviamente para mí tener un, dos, tres, cuatro, cinco, 6 meses en positivo y cuatro en negativo, pues es algo muy bueno para mí después de tantos años. Ujú. Y también, por ejemplo, estos 2 meses, pues sabemos que es regresando de mi viaje Claro, y que claro, tuve esa claro. mala racha bastante, Sí, bastante fuerte. muy bien. Pero a la final aquí me fui recuperando un poco y ahorita el único problema que tengo es el de salir mucho antes de tiempo. Ujú. Sí, la verdad que ahora vamos a hablar sobre ello, José, o sea, sobre ese error, porque realmente, pues sí, si no cometes ese error, como que explotas más el sistema, ganas mucho más, y imagínate que ahora estás ganando esto con la RFS, pues puedes tener ese potencial de más ganancias, ¿no? Y esto, o sea, si quieres me puedes enseñar también algunas operaciones que has hecho este mes para conseguir ese 8%, pero básicamente son análisis que has hecho tú, ¿no? No es que la hayas copiado, entre comillas, del módulo 8 que tengo de mis operaciones, sino que son análisis tuyos, ¿no, José? Con la estrategia. Claro, esta cuenta sí la llevo con análisis míos personales. Pues sí, Ujú. estos son de Muy todos los bien. análisis que hago semana a semana de la RPC. Ujú. Obviamente, algunas veces coincidimos con algunas operaciones entre tú y yo, pero es muy, muy rara vez que Claro, pasa eso. muy bien. Entonces, Pues déjame te transmito. tienes ahí la galería o el registro, porque la verdad que no sé cuántas operaciones hiciste este mes, no sé si hiciste 5 10 cuál es la media exactamente, pero la verdad que 8% en este mes de octubre es brutal, ¿no? Sí, A ver. déjame ver si el registro está completo, porque creo que de la anterior semana eh, tal vez no anoté una operación, pero está Ujú. casi todo ya. Estoy Vale. abriéndolo aquí. Solo que aquí en registro de operaciones. Bueno, en esta cuenta, desde que comenzamos, tengo Ujú. bastante datos, a bastantes operaciones. Muy bien. Pero bueno, o sea, la última operación que está registrada es del 9 de octubre, que Sí. bueno, como ves aquí en todo octubre yo tuve una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 operaciones con dos stop loss y uno, dos, tres, cuatro TPs. Muy Pero bien. claro, de esos cuatro TPs, Claro. muchos como ves son 2.1, 2.4, 1.9 y a la final son cosas que a la final sí llegaron. Supongamos esta entrada sí llegó al Ujú. final, pero Claro. como vi estas mechas cortas, me dio miedo y salí antes de tiempo, pero sí llegó. Claro, claro, si te fijas, Eh, realmente si tú dejas correr estas operaciones ganadoras, ¿no? Explotas totalmente el sistema, entonces a lo mejor en vez de conseguir un 8 o un 7 este mes, consigues como mucho más, ¿no? 10 11% que ya marca un poco la diferencia. Entonces, las operaciones, el análisis, por lo que veo, lo estás haciendo genial, entradas perfectas, muy buenas zonas psicológicas, muy buenos contextos, sobre todo, repito, buenos análisis, ¿vale? Pero aquí falla un poco en el nivel de ejecución, ¿no? Si te fijas aquí, no sé si aprovechaste toda esa subida, aprovechaste la subida eh, en Osdillén o no. no, lamentablemente lo cerré como por esta parte con esta mecha bajista. Ujú. Entonces Vale, digo, es como que veo una mecha y digo, se va a ir. Entonces claro, supongamos aquí si ni siquiera hubiera puesto el TP, hubiera sido un claro, 1.10 porque, tranquilamente. porque además la próxima semana, me acuerdo que la semana siguiente abre con un gap brutal los pares del yen
y claro, te hubiese tocado Ujú. el TP con el slippage, incluso a lo mejor te hubieses conseguido mucho más, ¿no? En vez de cerrarte a las 6.25 se te cierra mucho más arriba, ¿no? Entonces, bueno, pequeños detalles realmente, pero para mí lo importante ahora es que sepas o sabes el error que estás cometiendo y ahora vamos a trabajar para que lo puedas eliminar. Pero en sí estoy contento. ¿Ya tienes aquí todo el registro o te faltó algunas operaciones? Bueno, esta es entrada perfecta, ¿no? ¿Esta la aprovechaste Eh, también? sí, pero esta es una de las entradas que te digo que ha fortalecido este sistema de creencias Ujú, negativas, porque aquí cerré en un 1 a, esta es, déjame ver cuál es Kiwi Yen. ujú, Entonces en Kiwi Yen cerré con un 2%, 2.1%. Pero claro. claro, vi esta vela y dije, bueno, la cierro porque es viernes Ujú, y no, no voy a seguir operando y tal vez el gap y todas las cosas. claro. O era algo así más o menos. Entonces ahí se reforzó la creencia de que cerrando antes de tiempo puedo generar más profit. Ujú. No, no, Porque realmente, después, realmente lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, gestionas las posiciones de forma flexible o de forma diferente en cada operación, claro, hay algunas operaciones que tú dices, vale, lo dejo hasta stop loss OTP, ¿no? Una operación ganadora, que lo estás tomando, luego al final, con esa gestión flexible se va el stop loss, o sea, con esta gestión rígida se va el stop loss, dices, hostia, si lo hubiese cerrado, me hubiese ahorrado ese stop loss, ¿no? Claro, llega la siguiente operación. Estás ganando, viene el retroceso y ya te entra la duda, ¿no? Oye, o sea, ¿salgo ya o lo dejo? Salgo ya y al final sales. Y luego ujú, cuando sales, se va el TP, ¿no? Entonces, aquí lo mejor es que hagas una cosa, hagas una gestión, es decir, oye, stop loss o TP siempre y no tocas nada más. Estás dentro de la operación, dejas que el sistema explote, no mires más el gráfico, no sé si lo estás mirando todo el tiempo con el móvil, con el MetaTrader, con el TradingView en el PC, o no sé qué hace exactamente para que te entre esa amenaza y digas, venga, lo cierro ya. Pero si te fijas, los análisis lo haces bien. Los análisis lo haces bien, entradas perfectas. Mira esta zona en el 750, estrategia 15 pips de la RFS, brutal contexto. Pero aquí aprovechaste, por ejemplo, todo aquí o no, José, en esta operación. esa es una que aproveché, pero con un truco un poco psicológico que le hice, que Ajá, fue como poner en el gráfico la entrada 1 a 5, pero el take vale, profit en 1 a 3. vale, Entonces yo cuando no me di cuenta ya había llegado a mi take profit ajá. pues ya se había cerrado en el TP cuando aún faltaba. Bueno, no es mala idea eso es esa que has hecho ahí. Bueno, es interesante también, ¿no? A lo mejor alargar un poco más el TP en TradingView, parecer que aún está lejos, pero luego en MetaTrader que ya te toca el TP, ¿no? Pero en sí simplemente es una gestión rígida, o sea, básicamente yo te entiendo o sea, lo que sientes cuando se hacen estas operaciones ganadoras, porque yo también cometía ese error. O sea, este era mi principal error, ¿vale? Y lo que nos pasa en la mente básicamente es que cuando nosotros estamos en una operación ganadora y estamos ya ganando y vemos un retroceso, tenemos esta tensión emocional, ¿no? Dices, en tu cuerpo, tú lo sientes, ¿no? Dices, ¡buah! Ciérralo ya, que es un profit que a lo Sí, mejor lo pierdes, ciérralo ya. Y claro, lo cierras y te sientes aliviado, te sientes relajado, te sientes bien porque ya lo has cerrado, ya no estás dentro de una operación que estabas ahí temblando, que estabas ahí con presión, por así decirlo. Y claro, luego ves un poco el gráfico, ves otra vez el gráfico, el par, ¿no? Como que dices, hostia, a ver qué está haciendo, ¿no? Y al final va el take profit, va el take profit. Y luego te sientes peor, te sientes fatal, dices, me cago en la... Pero ¿por qué he hecho eso, no? ¿Por qué es siempre lo mismo, no? Entonces, entiendo esa parte, pero la idea es que en estas próximas 21 días, 3 semanas, que podamos ir eliminando este error. Es decir, esta próxima semana, esta misma semana que estamos ya empezando aún la semana, que ahí es lunes, José, si tú, todas las operaciones que te toque, lo dejas correr hasta stop loss OTP, es una buena semana. Es decir, tenlo como objetivo. Oye, stop loss OTP ya está. Stop loss OTP. Menos uno más 3 menos uno más 3 menos uno más 3. Porque aquí, si tú ganas 2,5, 2,1, 1,5 en las operaciones ganadoras y luego te comes full stop en las operaciones perdedoras, no, el sistema no explota. Y aunque seas, o sea, rentable, porque estoy viendo ya resultados increíbles, puedes aprovechar mucho más, ¿no? Puedes aprovechar mucho más. Vale. claro, Así sí, o que... sea, claro, o sea, en este caso, bueno, por ujú, despistado yo la última vez, bueno, ahí sí te veo. Despistado la última vez, ujú, la anterior semana yo no operé porque
el mercado se movió más lento, no sé si lo viste, o sea, yo lo sentí mucho Sí, más lento sí, en sí, 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 muchos sí, pares. exacto. Entonces, obviamente, yo con el cálculo del promedio semanal, mis Ujú, entradas estaban con un rango mucho más alto, por lo que las primeras semanas de octubre se movió mucho más. ujú, Entonces, la anterior semana no llegó ninguna entrada a mi límite, a ujú. ningún límite. Y esta semana también creo que me puede estar pasando lo mismo, aunque igual por eso quisiera revisar la watchlist también. Ujú, muy bien, sí, pues ahora lo vamos a ver todo, ¿vale? Y yo también lo sentí, la verdad que la semana pasada el mercado no se movió nada, de lunes a jueves podríamos decir, luego vino las noticias que se activó un poquito todo, pero no, no es lo mismo, no llegó a muchas zonas y ahora es una semana más tranquila, ¿no? Vamos a ver esta última semana de este mes de octubre ya, José, ¿vale? Y vamos a ver el análisis de esta semana, vamos a ver la watchlist, que en este caso yo creo que tiene muy buena pinta, la verdad. No sé qué opinas esta semana, pero yo cuando lo analicé ese domingo dije, "Fua, tenemos muy buenos pares, por lo que estoy viendo tenemos algunos pares ahí iguales, pero bueno, explícame un poco cada par, el por qué has elegido cada entrada, el porqué de la venta, compra, el análisis, y así yo te ayudo un poquito. Ya, claro, o sea, bueno, yo comencé escogiendo estos seis pares. Tengo dos volátiles, dos bastante volátiles que son Euro OSDI y Euro Kiwi, que son Ujú, pares que se mueven muchísimo. Y escogí dos pares que se mueven relativamente normal, que son el Pound Dólar y el Dólar Swiss. Tomando en ujú, cuenta que hay noticias del miércoles también. Y OSDI CAD y CAD Swiss, que es son pares que se mueven un poco menos también. sí, Entonces, primero para comenzar con OSDI CAD. La semana comenzó aquí con este gap, entonces yo calculé el promedio semanal y me daba de unos 130 pips. vale. Entonces que dije que, bueno, hago 130 pips desde el último máximo que tiene el par en bastante tiempo, más allá de este. Entonces Ujú, con 130 pips subir a una venta directa aquí en la 375, que es una buena zona, podría estar bien. O sea, puede ser una muy buena venta. ujú, En tal caso de que hasta mañana siga subiendo, subiría la compra hasta las 6.75, que como ujú. sabes el proveedor de información me da Sí, sí, muchos sí, giros ahí, como ves. muy bien. Sí, sí, Entonces la subiría si es que eso sigue subiendo. muy bien. No, yo ese Eh, par lo tenía la semana pasada, si no me equivoco. Y sí que para que la venta yo lo buscaba más en la 15 pips, es decir, en vez de la 375 lo buscaba en la zona 500 ya, porque además es un par de Luni, estamos hablando de una serie, Ozzy está un poquito más fuerte estas últimas semanas, entonces pensaba que podía hacer un poco más de manipulación y a lo mejor ahorrarme 12,5 pips de pérdida, pero también conociendo este par que no manipula tanto, que respeta muy bien las zonas que deja, también pues la 375 está genial. Y luego con el esfuerzo que tú le has calculado y con cómo se mueve este par en general, yo creo que está bien el análisis. No, no es que lo has buscado muy lejos ni muy cerca, es la misma zona que yo he buscado la semana pasada, simplemente que yo he perfeccionado un poco más y he buscado un poco más ahí la manipulación. Pero bueno, si vemos, si sigue teniendo esta poca volatilidad y que no se mueve mucho, recuerda también que este miércoles hay noticias del Aussie, entonces a lo Ujú. mejor pues puede afectar, bueno, a ti te queda un martes, ¿no? Supongo. Según yo, Eh, según yo son del CAD también ajá, exacto. las noticias. Exacto, del lunes también, del OSDI. Entonces si nos fijamos ahí, puede afectar un poquito bueno, a este par y a lo mejor se activa todo un poco, ¿no? Pero yo creo que la venta de la 365 me gusta. Sí que es verdad que yo, si tuviese que elegir yo, son a 500 porque ya que estamos, pues es una de las mejores zonas psicológicas que tenemos y además buscamos ahí la manipulación y la falsa ruptura, ¿no? Puede ser 550, 500, como tú prefieras. Yo lo buscaba la semana pasada en la 550. Pero bueno, veremos. Queda un 70, 80 pips o 50, 60 pips en la tuya. Y como te digo, es la misma zona que buscamos y ahora cuestión de que el mercado llegue, haga su trabajo y se gire y ya está. ¿Vale? Claro, sí, o sea, quería esperar igual después de las noticias porque pues eso me pasó en un fondeo que por no esperar las noticias en Ujú, dólar yen me hizo perder muchísimo también una operación claro, porque salió un mechazo y me hizo perder bastante, entonces quiero esperar a claro. las noticias. Sí, primero eso. Bueno, Muy bien. Vamos con Eurokiwi. Eurokiwi. pero, Explícame un poco aquí qué has pero Kiwi buscado. más por el esfuerzo profesional, el día comenzó aquí, entonces este tiene esfuerzo profesional 260 cuando Ujú, el promedio estaba en 258, 240.
Entonces me Sí. pareció una muy buena zona en la 875 como un último mínimo. Si es que en caso de que hubiera subido muy duro o muy rápido, le hubiera hecho una 15 pips o hasta una 50 pips, porque este par sí te lo permite. Con el backtesting sí he visto que se pase 50 pips. Ujú, Entonces, puede ser otro esfuerzo profesional bastante grande, el último máximo. ujú, Entonces, a la final es una buena entrada. Y en este caso quería también la manipulación de este mínimo ujú, para también llegar un poco al esfuerzo profesional promedio que busca este par y ujú. llegar igual a los 160 pips y tener una zona psicológica buena que es la 50. 550 con este giro de aquí o este Giro casi giro perfecto. de aquí. Ujú. Me Entonces gusta. buscaba más o menos eso con la manipulación. Yo me acuerdo de esos principios de octubre, José, que yo busqué la 2000 que tiene 5 ceros en total en la compra. Y si te fijas ahí, no lo toca por 2 pips, o sea, por nada, no lo toca. Me acuerdo que era Ujú. un lunes, estaba bajando muy rápido, tenía ya el límite puesto, tenía muchas ganas de que entrara en la operación, entonces tenía un poco de miedo a ver si lo rompía. Y por 2 pips no me toca el límite y hace la subida esta de 500 pips casi, ¿no? Una locura. Y claro, viéndolo ahora, ayer cuando lo analicé, o sobre todo el domingo cuando lo vi, dije, le quedaba un 230 pips de esfuerzo y me seguía teniendo, o sea, para mí sigue siendo una buena zona y que para mí sigue teniendo esa misma probabilidad, ¿no? Sí que es verdad que es el punto de control, Eurokiwi top 5 que más se mueve en Forex, es decir, más volátil, más, o sea, uno de los que más manipula, me refiero, pero también la manipulación aquí es interesante, ¿vale? Pero si lo buscas en la 2000 también me parece bien, ¿vale? O si, por ejemplo, quieres aquí buscaría la manipulación, pues iría la 750, que es la zona psicológica que se gira un poquito más los pares del kiwi, ¿vale? 750 es una zona psicológica interesante porque a lo mejor le puede faltar liquidez a la compra que tú tienes, que realmente es buena compra, ¿eh? Pero la 750, aunque no haya tenido tantos giros así tan perfectos a la izquierda, a nivel de manipulación de esa zona 2000 es interesante. Y luego lo mismo con la venta, en vez de la 875, 750 ya, porque es justamente el giro que hace perfecto también ese máximo, ¿no? Porque en la 875 no llega, creo, pero en la 750 sí que llega y se gira ahí. ¿Vale? Y bueno, buen esfuerzo en las dos, buena manipulación. Y ahora eso, que se mueva el par, porque la semana pasada no se movió tanto, pero normalmente si se Mm. mueve es una locura. O sea, en una sesión, dos sesiones, varias sesiones te hace 200 pips perfectamente y llega a las zonas que tenemos y se gira, ¿no? Así que, bien, buen análisis. Haría este pequeño cambio de las zonas psicológicas. Irnos más en la 750 porque es realmente donde estos pares respetan más. Y bueno, bien, buen análisis, buena zona, ¿vale? ¿Cuántas Va. operaciones de media te toca actualmente, José, ya? ¿Cuántas operaciones estás Eh, haciendo? Cuando el mercado tiene una volatilidad normal, son dos a la semana. O sea, Ujú, suelen ser dos a la semana. La anterior semana fue la primera semana que no operé en los últimos 3 meses. muy Pero bien. de ahí es dos, una a la semana como mínimo. Ujú. Entonces Claro, sí, suelen tocar. claro, como te digo, un TP cada semana para mí realmente es el objetivo, ¿no? Un take profit semanal te da confianza, si te sube la cuenta y luego para mí lo fundamental aquí es que aunque te toque un stop loss, dos stop loss, entiendes que explotando bien el sistema y haciendo, o sea, dejando correr las operaciones ganadoras, como hemos hablado antes, explotas todo. Explotas todo. Entonces, aquí la Mm. idea es que elimines ya, empecemos a eliminar o minimizar sobre todo el error de, oye, estoy dentro de esta operación y lo dejo correr y ya está. Esto es tan simple decirlo, pero claro, ya cuando estás dentro, ya tienes la impresión interna de esta, de, hostia, estoy ganando ya, no sé, me lo invento, $200, $300 y te baja a $100. Claro, si te afecta un poco en la mente, lo quieres ir arriba porque no quieres perder y al final va el TP y te arrepientes más, ¿no? Entonces, poco a poco y sobre todo entender eso, la estadística del sistema a largo plazo, que para mí eso es lo fundamental. Vamos con un dólar que yo también esta la tengo, a ver qué has buscado aquí. Yo tengo dos entradas. Esta la calculé un poco más esperando las noticias porque Ujú. como si teníamos noticias del dólar el día Sí, miércoles, tenemos para mí. tres noticias. Ujú. Dije tal vez y si se mueve un poco más. Entonces, bueno, la semana comenzó aquí, de este día de acá. Entonces yo lo busqué con un esfuerzo de 170 pips, que me pareció bastante bueno, en Sí. la 675 que en tu caso sería la 625. Ujú. Y de ahí busqué una manipulación aquí, en el último mínimo que ves acá, que es un mínimo Ujú. bastante importante, como ves.
y sería una caída de igual 200 pips, que puede ser un poco largo para este par, pero supongamos, si es que esto sigue subiendo, yo subiría la entrada directamente a 500, Ujú. a la 500, Sí, porque con el backtesting que he hecho he visto que muchas veces los pares dan una subida muy grande hasta el miércoles y ujú, después vuelven a caer hasta claro. el día viernes, así, entonces se giran. Entonces son mis dos probabilidades, porque en caso de que este par empiece a bajar desde hoy en la noche fuertemente, pues dejaría esta entrada. Ujú. O Bien, también bien. podría hacer unas 50 pips aquí haciendo una manipulación, pero en lo personal me da mucha más confianza esta entrada de acá. Sí, sí, sí. Yo también este par lo tengo esta semana, repito. La compra lo busco en la 31.500 esta semana, pero hace 2, 3 semanas tenía también para $1 y aproveché, bueno, muchos aprovechamos la 32.500 esta, que es una entrada perfecta, estrategia 15 pips, últimos giros ahí a la izquierda perfectos y la verdad que ha sido una operación brutal que me toca el martes por la noche aquí y luego empieza a subir una locura, ¿no? Entonces lo que comento es yo también tengo pensado ajustar si el mercado pues no tiene tanta volatilidad, si no ocurre mucho con las noticias, subirlo ya en la 32.500 para repetir la operación ganadora, José. Pero luego también la venta, aquí busco la 550, así que verá que tú estás ya ahora con esta mente psicológica de las 675, porque si te fías se giró perfecto en verdad ahí, ¿vale? Pero bueno, ahora veremos, es la misma zona como te digo, para mí lo importante es que tengamos la misma zona y luego ya la entrada psicológica ya depende del trader, ¿no? Si quiere perfeccionar más, si quiere entrar antes, pero lo que me importa es la zona, y primero zona y luego la entrada, y la zona la tenemos igual, tenemos el mismo contexto y ahora cuestión de que con la noticia no lo rompa todo y que se mueva y que nos ayude incluso a tocar el límite, pero que se gire, ¿sabes? Entonces, buen par para un Ujú. dólar, lo he visto muy claro esta semana también. Y comparando los otros pounds que he visto, esta es la que más me ha convencido también, así que genial. Luego, aquí has buscado la 375 en la compra, supongo, porque, bueno, buscaste más la entrada perfecta, ¿no? El último mínimo, ¿no? Supongo. Sí, en el último minuto aquí que tiene dos giros casi perfectos, como si Ujú. fuera un piso literalmente. Literal. Entonces, yo creo que un tercer toque lo hace fácilmente, o si no, Ujú. le da una manipulación de unos 15 pips y Sí. sube tranquilamente. Sí que es verdad que actualmente tienen que hacer un desarrollo de 220 pips, 225, 30. O sea, para mí es un esfuerzo bastante grande para este par. O sea, Ujú. normalmente hacen desarrollo mucho menos. Entonces, yo creo que la 32.500, si sigue con esta volatilidad, puede ser perfectamente una buena zona para buscar entrada. Así que, Pero tú bien. ya lo ajustarías desde hoy No, o no, viendo no, cómo sigue. exacto, mañana sobre todo el miércoles, bueno, a mí me queda miércoles y mañana, pero me refiero con la Martes, noticia sí. del dólar, me gustaría ver un poco ya todo, ¿no? Oye, realmente es importante, es volátil, se mueve mucho el paro, ¿no? Y si no se mueve nada, oye, pues 32.500 el punto es una buena zona, repito, la operación una hora y poca cosa más, oye, buena zona sobre todo, ¿vale? Listo. Vamos con Uniswiss, que también lo vi, Bueno, que lo quería elegir. Dime un poco ahí. Lonisui sí quiero hacer un doble piso en esta zona. Me Ujú. pareció una zona súper buena en la 56000. Sí. Aparte con el esfuerzo profesional que llevaba, era Ujú. perfecto de unos 80, 90 pips. Es el promedio semanal que estaba haciendo. Entonces, y por otro lado, igual, otros 80, 90 pips hasta llegar a las 750, que la verdad le queda muy bien con este último máximo, la manipulación de este máximo de aquí de unos 11 Ujú. pips. Me pareció una Sí. entrada muy buena, pero en lo Vale. personal si baja, también bajaría la entrada a las 625 en este caso, que queda Sí. en este par, o hasta la Sí, 550 tal vez. la 500. Yo aproveché la bajada esta, la 500 exactamente, ya hace algunas semanas. Y sí que es verdad que tuve un buy aquí de 12 pips, que bueno, en verdad como que no vi mucho la operación, pues me dio igual. Pero lo que comento es una buena zona, es una buena VR, cualquier venta que le hagas ahora es buena. Incluso un alumno hace una hora exactamente me envió un mensaje que estaba dentro de la 57000, que está dentro de esta Ujú. venta que aprovechaba ahora. Entonces, para mí es buen par, muy buenas ventas que nos puede dar este par. La compra, pues como que el mercado ya nos ha dejado el primer mínimo, pues hacer un doble suelo ahora es más fácil porque ya no tenemos que inventar la compra, ¿no? Ya no es un, un cuchillo que cae, sino que
simplemente ya nos ha dejado el mínimo anterior, buscamos doble suelo, zona 000, buen esfuerzo, par que respeta mucho las zonas que deja, y si no hace barbaridades los Swiss, los pares del Swiss, si no sube mucho la divisa Swiss, lo que significa que esos pares bajaría, eh, yo creo que es una buena compra también. Yo tengo Kiwi Swiss esta semana y el mismo contexto, casi el mismo contexto, busco el doble suelo en la zona 000, busco la venta en la 500 y me encanta, o sea, por ejemplo, la venta, bueno, aquí también lo tienes marcado, ¿no? Aquí ya la tengo un poco más abajo, sí. Ajá, la Aquí la compra ha tengo en ido. 500, pero aquí tengo una 15 pips. Busqué ahí la 15 pips, pero bueno, veremos el desarrollo. Yo creo que da más para la venta que para la compra, sinceramente, pero la venta me encanta, Ujú. es una venta espectacular que tiene mucha probabilidad, ¿no? Es muy simple, pero que a la vez muy efectiva y ahora repito, que está empezando la semana y que todavía no está ni cerca en las zonas que tenemos, pero que cuando llegue, pues que estemos ahí preparados, con los límites puestos, ejecutando bien todo y ya está. Un TP, repito, una operación y un TP es una buena semana. Es una buena semana. Ujú. Eso, y sobre todo Sí. de manera consistente, de manera sostenible, ¿no? Eso para mí es lo que, lo que importa. Vamos con Euro Aussie, un par un poquito más volátil, no sé qué has visto aquí, a ver. Pero comencé aquí con el centro, pero cayó bastante. Ujú. Esta no la ajustaría mucho porque como es un par que se mueve demasiado, sí le tengo un poco más de respeto. Entonces, obviamente yo busco un rango casi de 300 pips, llegando al último mínimo en Ujú. las 675 en la compra. Y obviamente cuando lo buscaba por aquí hiciera un esfuerzo un poco más grande, igual de 300, casi el mismo esfuerzo por 30 pips, pero en la búsqueda de los dos últimos mínimos en la 550, pero con esta caída pues creo que la venta no es tan factible Ujú. y eso, o sea, en sí de este paro. Muy bien. Yo, por ejemplo, Euro Aussie, que, bueno, hacía la verdad que bastante tiempo que no la opero, pero es un par que conocemos que es volátil. La compra ahí me gusta en las 10,75. A lo mejor sí que ahora que me convence más la 15 pips y buscarlo ya en la 550, 500 a lo mejor, que ya me da ahí un poco más de confianza, pero bueno, con el esfuerzo que tiene que hacer, que son 210 pips exactamente, 200 pips, eh, puede, puede perfectamente girarse en esa zona 6,75, ¿no? Pero bueno, yo creo que un par un poco más volátil. O sea, Eurokiwi, Euro Aussie, casi el mismo contexto las dos, misma estructura, si te fijas. ¿Cuál te convence más? Eurokiwi o Euro Aussie, José? ¿Cuál te gusta más a nivel de estructura? A mí en lo personal, no sé por qué me da más confianza Eurokiwi. Ujú. Eurokiwi, si te fijas, es como Eurokiwi me da más confianza. una fase alcista clara, tendencia alcista clara. La AR aquí es muy buena, con mucho potencial de compra. Y Euro Aussie como que está más en una fase lateral, que no es clara la tendencia en sí, ¿no? Como que lleva ya con esa fase lateral subiendo, bajando con este mismo rango bueno, varios meses y muy volátil, la compra con mucho potencial, la venta igual, pero queda para mí lejos aún y no sé si va a llegar. Pero bueno, si llega, lo que sí sabemos es que tienes potencial de giro por todo el esfuerzo que va a hacer, ¿no? No cambiaría nada la venta ni lo acercaría. Te iba a decir 1,80, 0,00, buscarlo más ahí en esos cuatro ceros, pero claro, bueno, mucho más cerca, o sea, pero claro, no tienes ahí un nivel importante y es súper arriesgado, ¿no? Entonces, Ujú. ahora que tu objetivo es, bueno, ahora que estás ganando, entre comillas, que sigas ganando y eso significa hacer operaciones de calidad, ¿no? Y si no te toca un límite una semana, no pasa nada, no pasa nada. Tú sigues siendo consistente, rentable y yo he tenido meses, por ejemplo, que no me ha tocado 3 semanas seguidas ningún límite y la última semana 3 TPs y acabo el mes en 9%. Entonces esa es la clave, esa es la clave, ¿no? Así que vamos con dólar Swiss, último par. Dólar Swiss me gustó bastante la entrada, o sea, en ese punto no la busqué en la 750 porque me pareció muy poco esfuerzo profesional y por lo general Dólar Swiss puede tener esos movimientos así largos, así como de 200 pips en una semana casi. Ujú. Entonces, como por ejemplo este de una semana, es básicamente 200 pips. Entonces, igual busco un esfuerzo profesional un poco más grande en este último mínimo, en la 250 y igual promediando el mes de este par, 130 pips y 120, 130 pips, igual de esfuerzo profesional para el par.
en los últimos máximos, zona 750, 250, me gustó mucho este par, la verdad. Sí, yo también lo he visto, sí, sí que verdad que ya tenía creo que dos Swiss o $2, entonces al final no pude elegir el dólar Swiss, pero viendo la estructura, sobre todo es un par que respeta mucho las zonas que deja, muchos alumnos incluso han aprovechado la 0.80 a 6.25 hace ya 2 semanas, si no me equivoco, esa venta brutal. Entonces, 7.50 a 6.25, esa misma zona, me encanta la venta y luego la compra, sobre todo con esta estructura de un fase de rango y sobre todo el par, ¿no? Si fuese dólar yen, si fuese pound Aussie, búscame más hasta 15 pips, búscame más y en la zona 000 ya que estamos. Pero aquí estamos hablando de dólar Swiss que no se mueve mucho y que si se mueve por las noticias, yo creo que no cambiaría nada. ¿Vale? Zona 500 tenían marcado las semanas anteriores en la 78.500, por ejemplo, pero claro, ahora que el mercado nos deja ese mínimo perfecto, pues 2.50 y ya está, ¿vale? Bien, no cambiaría nada Claro. aquí. O sea, buenos análisis. ¿Cuánto te tarda ahora en hacer la watchlist, José? Poco tiempo, ¿no? Me tarda poco tiempo en sí hacerla, pero sabes que he preferido más el hecho de un día hacer los análisis y otro día escoger la lista. Me ha servido Vale, mucho para como aclarar la mente. vale. Entonces yo suelo hacer los análisis del sábado y el Ujú, domingo hago la lista viendo más tranquilo y tal vez corrigiendo una que otra zona. perfecto. En lo personal, también te quería preguntar el día de hoy si es Ujú, que tal vez ves algún otro par posible, porque Euro Aussie no es un ajá, par que me da mucha confianza esta semana. claro. Entonces, si hay algún par que lo veas, que lo pueda sustituir, tal vez con Me mayor gusta. probabilidad, sí, me ayudaría. Sí, sí, me gusta la pregunta. Yo tengo, a ver, lo que te he comentado un poco antes, ¿no? Kiwi Swiss con Luni Swiss. Claro, ya tienes dos Swiss, entonces no podemos, espérate. En pound dólar. Claro, Euro Aussie, como te he comentado antes, tiene la misma estructura que Euro Kiwi, ¿no? Y como que además las zonas estaban como más lejos y es un par un poco más difícil. Kiwi Yen, tengo Kiwi Yen. ¿Qué yen tienes esta semana, José, o no tienes ningún yen? Semana, No no, tienes esta ningún semana yen. no tengo en yen. No tienes ningún yen, ¿no? Entonces, podemos, a ver otra vez la watchlist, que voy a ver un poco los pares independientes que podemos hacer. Osiluni, Eurokiwi, Pound Dólar. Osiluni, Eurokiwi, Pound Dólar. Swiss Yen es el que te quedaría claro. Ya tienes dos Swiss, entonces no podemos. Espérate, Aussie Dólar. Joder, es complicado. Dólar Swiss, Eurokiwi. Entonces te quedaría aquí. Osiluni, espérate, Osiluni, Eurokiwi, Dólar Swiss. Y estoy pensando en Pound Yen. Pound Yen es un par independiente que puedes hacer, Pound Yen, pero vamos a ver cómo es, ¿no? A ver. Bueno, Pound con Yen, yen a claro, mí no un me poco gusta más. mucho la Ya, estructura. ya, lo he visto, yo lo he visto también, digo, hostia, no me gusta mucho la 202.000, que lo aprovechó Giovanni y muchos alumnos más en el grupo. Es una zona interesante, así más cercana, pero si vas a buscar un yen, que yo tengo dos yens esta semana, tengo Aussie Yen y Kiwi Yen, por ejemplo. Aussie Yen y Kiwi Yen. Kiwi Yen a nivel de Pero venta, Osdi yen, no, sí, sí, podría ser Osdi yen. a ver. A ¿Qué, nivel de qué? ventas, ¿dónde lo tienes? En la Aquí. 101.500, en la 101.500, exacto, ahí mismo, Sí. 500, en la 101.500, buscando este esfuerzo de 150 pips, esta manipulación de este último máximo de la 101, giros perfectos ya que nos da el mercado en el pasado, pero sí que es verdad que la de KBN me gusta más, comparándolo con OSDN, KBN me gustaba un poco más. A ver, O sea, mm, Kiwi es, yen, no sé dónde la buscabas. ¿La buscabas como por aquí, en la 250 tal vez? mira, fíjate, lo busco más cerca, 89.000, ese último máximo de estos últimos Aquí. 3 meses, porque yo pienso que ya con la manipulación que hace con la 88.500, con esa falsa ruptura ya, no creo que vaya a subir tanto, ¿no? Y además, Kiwi comparado con el Aussie, es un poco menos, o sea, es un poco más débil, por lo tanto no pienso que vaya a romper ya esa zona, ¿no? Entonces, esta venta puede ser, pero claro, manipula también un poco, tienes esa incertidumbre. Los pares de aliens son complicados, no sé si te gustan o no, pero en sí son un poco más complicados porque no sabes si va a manipular, si lo va a respetar. Pero, por ejemplo, esta semana he elegido Kiwi Yen, que me gusta la estructura que deja comparándolo con todos los yens que nos deja el mercado, ¿no? Claro, el miércoles también tenemos tres noticias del yen que son importantes Sí, porque el ya están en jueves, sí. tentativa. Ujú, a la misma del jueves ya. Y es claro, Ujú. sea la tentativa, pero normalmente eso ocurre a las 5 de la madrugada en España, estas noticias del yen, ¿vale? Que a ti te quedaría
antes de dormir, miércoles antes de dormir, ya podrías ver qué es lo que ha pasado con las noticias. Pero bueno, yo creo que me da confianza, por eso tengo este par, tengo estas entradas. Pienso que puede ser el proceso sencillo. Y no sé si podemos ver otro par de yen, claro, es que ¿cuál te gusta más, Osdiyen o Kiwiyen a nivel personal, José? Mm, es que aquí tiene dos giros muy buenos, dos de yen también. Zona Y 500, y además es una zona 500, el esfuerzo, es el mayor, esfuerzo 150. profesional, Hay 200 pips, bueno, sí. es que el esfuerzo es 200 pips. No, aunque Kiwi Yen también me gusta bastante, o sea, pero estoy entre la zona 000 y la 250 más que nada por la manipulación que suele hacer, Ujú, aunque bueno, aquí también ya toma liquidez de todo esto de aquí, ujú. que se podría tomar como hasta unas 50 pips. Me gusta, o sea, dejaría viendo, dependiendo de las noticias de la tentativa del yen, y yo Vale. creo que puede ser Kiwi Yen, o sea, Ujú. Kiwi Yen creo que puede ser. Perfecto. Ya, Muy bien. perfecto. Muy bien, Entonces ahí es un quedaría. buen, yo creo que es un buen cambio porque le puedes sacar más provecho a este par que Euro Aussie, que literalmente tiene la misma estructura que Euro Kiwi, ¿no? Entonces, genial, buen watchlist. Como hemos visto, dos pares, bueno, tienes ahí tres pares, cuatro pares casi normales. Ahora Euro Kiwi, Kiwi Yen, pares volátiles y realmente el mercado se mueve mucho, ¿no? Y luego buenas zonas en Ujú. todas, buenos contextos, zonas 500, zonas 000. He visto muchas 6,75 también, que le estás ahí aprovechando tu zona psicológica, la zona psicológica José, podríamos decirle. Y luego también, no sé si has apuntado más cosas en tus apuntes en el Notion, ¿no? Que antes me habías, hace algunos meses, creo que me enseñaste algunos apuntes tuyos. ¿Apuntaste algunas cosas más ahí o cómo? De las clases, como ya había acabado los Ujú, módulos de teoría, avancé, pues bueno, o sea, ahí tengo todo lo que son mis estudios, obviamente, ujú, de la RFS y todo, pues mi Trader Dashboard que lo tengo aquí, ¿no? ujú. Entonces, en notas del RFS, pues lo dividí en módulos, o sea, en los Hostia, módulos muy yo ya bien. los tengo estudiados y todo súper bien. Ujú, Lo que me hace falta, o sea, obviamente es acabar los de psicología, que son ujú. 180, entonces sí Claro. es un poco más largo y los de psicología por lo general los escucho en el auto. Ujú. Entonces, por el lado del RFS acabé ya todos los módulos Muy y bien, muy solo me bien. faltan las clases, o Sí, sea, las masterclasses, verlas ujú, así de normal ujú. y pues todas las que son tus entradas, que también creo que son como 270 entradas. Bueno, creo que son 150, ahí te lo vi justo. Digo, hostia, 160. 189 creo que son. Bueno, por ahí, por ahí. Bueno, esos 189 son lo del módulo 15, o sea, creo que son lo de la psicología de trading, pero luego son 160 a nivel de las entradas. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero bueno, lo que comento es que dentro de poco también tengo pensado sacar nuevos módulos y así de la estrategia nueva que voy a sacar el año que viene, que es para mí ya la última, y luego también el nuevo sistema que estoy creando para pasar las cuentas de fondeo, que yo le llamaré RFS Funding, varios sistemas porque yo estoy, en vez de hacer una watchlist, estoy haciendo tres watchlists para otras cuentas y no va a ser copy trading en todas. Y yo creo que es interesante y estoy sobre todo con esta fase de probar, ¿no? De probar, como lo he hecho con la estrategia 1.10 antes de sacar la estrategia. Lo mismo con la estrategia 50 Day Profit. Antes de sacar la estrategia estoy siempre con esta fase de prueba, de a ver si funciona realmente, a ver si es rentable y a ver si encaja con la RFS, ¿no? Entonces estoy con esta metodología, este sistema de RFS Funding que dentro de poco lo vas a ver, José, y la verdad que yo tengo también ganas de enseñaroslo porque hay mucha gente que me lo pide ya, oye, ¿cuándo el módulo de las cuentas de fondeo? Pues primero estoy ya ahí con esas fases, estoy incluso documentando todo el proceso en YouTube también, la verdad que me gusta. Y nada, me gusta mucho el progreso, José, sobre todo que sigas así y sobre todo ahora minimizamos ya el error de salir antes de tiempo, ¿vale? Y muy Ese, fácil justo decirlo con ahora. ese Dime. error, te iba a preguntar, lo que yo estaba pensando para eliminar el error es que obviamente yo sí lo llevo en el celular, el MetaTrader. Entonces Ujú, creo que ese es un principal error. claro. Pero también me pasa que yo casi no paso en mi hogar por el tema de la universidad, del gimnasio, todo Ujú, lo que yo hago. Entonces lo que yo estaba pensando es tal vez tenerlo en el iPad.
porque en el Vale, iPad yo puedo tener las cuentas y también todo eso y no siempre lo tengo a la mano y no puedo estar muy bien, chequeando todo el tiempo. me gusta. No sé si sea algo más Sí, sí. factible porque No, no, mu- realmente es así. Dime, dime. Acaba, acaba. muchas veces lo que me pasa es que veo que está cerca una entrada Ujú. y si es que yo no tengo en el celular, no la puedo poner y me da como que ese miedo no poner la entrada cuando está cerca y Ujú. perdérmela. Entonces por Vale. eso yo lo llevo en el celular. Entiendo. O sea, me refiero, ¿cuál te, a nivel psicológico, José, por ejemplo, cuál te afecta más? ¿Que no aproveches una operación ganadora a nivel de no colocas los límites o que estás en una operación ganadora y salgas antes de tiempo? ¿Cuál te duele más? A mí la que me duele más es no entrar. O sea, Vale. sinceramente me duele mucho más no No, entrar. no entrar en una presión ganadora, ¿no? Entonces, por eso colocas los límites. Entonces, que antes de salir a la universidad o antes de que salgas de casa, en el iPad o en el PC, que ya dejes colocados los límites o que incluso los primeros días de la semana ya dejes preparados los límites que más te gusten. Oye, yo, por ejemplo, las primeras operaciones que yo coloco en la semana, aunque estén a 300 pips, yo ya lo dejo preparado. Es decir, oye, esta entrada me gusta. Esta entrada, aunque esté muy lejos y aunque a lo mejor no tiene el potencial de que me lo pueda tocar ya, yo ya lo dejo preparado para la semana. Y en sí, pues es una operación que me gusta. Por ejemplo, la de Kiwi Swiss Venta me encanta. Esta ya la dejo colocado. La que hemos visto antes tuya, puede ser, por ejemplo, Pound Dólar Venta o, no sé, Excluding Swiss Venta, por ejemplo. Ya lo puedes dejar colocado. Y aunque estés cerca, ya estés ahí preparado. Y luego, respecto a eliminar el MetaTrader, para mí es buena idea. Yo tuve una época que para eliminar mi error de salir antes de tiempo, eliminé completamente un mes el MetaTrader. Lo que ocurría es que estaba en el gym, José. Estaba en el gym, miraba el MetaTrader, una operación ganadora, ve la bajista abajo, me cagaba de miedo y lo cerraba antes de tiempo. Y volví a casa y iba el TP y al final me sentía fatal, ¿no? Entonces, es una recomendación que yo le hago a muchos alumnos. Oye, si realmente si no sabes dejar las operaciones ganadoras y lo estás haciendo todo con el móvil, quítame el MetaTrader del móvil y me operas solo aquí, cuando estás en el setup esta. Cuando estás aquí, cuando estás aquí. Entonces no sé cuándo puedes estar ahí, si por la noche o por la mañana, pero que realmente no hace falta más. O sea, si tú le dedicas una horita a colocar límites, a ver las operaciones, o una hora por la noche, te sirve. ¿Me explico? Claro, Entonces, sí, sí entiendo. entonces realmente o eliminas eso, métete en el móvil, solamente en el iPad o en el PC, ya está. Pequeño cambio que haremos y a lo mejor te ayuda mucho más a minimizar este riesgo porque lo que hemos visto es que el análisis no es el problema, ¿vale? Ya este año, como me has comentado, 21%, que está genial, ¿no? En esta cuenta real que tienes. Muy bien. Ujú. Y a por más, a lo mejor en el próximo mes 10%, noviembre 10%. Y todo gracias a que hemos minimizado este error, ¿vale? Entonces, eso es lo que haremos, José, ¿vale? No sé qué opinas. Claro, o sea, yo hacía eso muchas veces, lo de poner las entradas al inicio de la semana. Ujú, Pero claro, a mí lo que me pasaba es que, bueno, acá en Ecuador las entradas suelen, o sea, las noticias suelen ser a las 11 de la mañana, a la 1:30 ujú, de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 9:30 de la mañana. ujú. Entonces, obviamente, yo no podía estar en el setup para ver cómo reaccionaban las noticias. Claro. Entonces, es que yo dejaba muchas veces puesto un límite, se lo comía la noticia. Ujú, O sea, me pasó ya unas 4 o 5 veces, claro. como esta que te conté de dólar yen. Yo estaba justo Ujú, en clases y yo ujú, tenía puesto el límite de dólar yen y claro, no pude ver la noticia y cuando volví había perdido un 2%. ujú, Entonces también por eso dejé de poner los límites ese rato y más bien lo estaba chequeando más ujú. post noticias y más seguido. Claro, entonces solamente pones los límites que no tiene nada que ver, o sea, no tiene relación con las noticias que va a haber. No sé si me explico. Es decir, oye, los primeros límites que tú Ya. colocas, que sean los pares que no tengan noticias. Euro, por ejemplo, esta semana, mucho más tranquila. Kiwi, por ejemplo, no tiene noticias prácticamente, ¿no? Entonces, Euro Kiwi, en algunas de las entradas que hemos visto antes, puedes ya colocar, por ejemplo, las operaciones sin que tengas en cuenta las noticias. Y luego ya los del dólar, los del Aussie, los del Luni, por ejemplo, pues esperas hasta el miércoles, ves un poco y luego ya cuando tengas ese tiempo de estar en el setup por la noche, colocas ya o sea, las órdenes después de las noticias y ahí ya ves realmente qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, para mí eso es Ya. la clave porque, repito,
es un TP lo que necesitamos, no es que decides hacer 6 take profits en una semana, que está genial hacer 6 TPs y conseguir un 18%, ¿no? Pero aquí lo que queremos es sostenibilidad y que al acabar el año estés en positivo, al acabar el mes estés en positivo, y es lo que estás haciendo. Así que sigue haciendo lo mismo, pero ajustando estos pequeños detalles y sobre todo perfeccionando tu ejecución, que para mí es lo fundamental, José, ¿vale? Vale, o sea, un último problema que yo también tengo es que ahorita Ujú, me está comiendo un poco la cabeza el hecho de que, ¿te recuerdas que yo antes hacía day trading? ujú, sí, de acuerdo. Y yo tenía una cuenta de fondeo de 100K igual de day Ujú, trading. ujú, Entonces, la cosa es que ese está en positivo con un 4,6%, ujú, pero casi ya no lo he operado porque ya no estoy casi haciendo day trading. Me sale mucho mejor hacer swing como o la RFS ujú, porque puedo tener un poco más de tiempo, un poco más de flexibilidad y todo, pero y solicité que me hagan el cambio a swing, pero tengo que ujú. pasar la primera fase. Entonces me estoy Hostia, como comiendo la cabeza de cómo lo hago, cómo gano ese 6% ujú, y cambio esa cuenta para tener dos cuentas swing, o sea, y eso me claro. está comiendo la cabeza A últimamente. ver, no sé si tienes aún la habilidad de hacer o de utilizar esa estrategia day que hacías antes o ya no tanto, pero solamente, pues claro, porque si haces swing en esa cuenta day como que no puedes, ¿no? No puedes dejar correr las operaciones el fin de semana, estas cosas, pero en este caso, o puedes solamente buscar la 50 TP, por ejemplo, es perfecta. Si tú vas a operar day trading con la RFS, la 50 TP que está haciendo bueno, muchos alumnos ya, sí, incluso puedes repasar lo que hay en el módulo 14 para que entiendas un poco mejor, pero sobre todo que busques menos stop loss, menos cantidad de pips en take profit, y con eso te dura menos las operaciones, te toca el TP en el mismo día, prácticamente en la operación del mismo día, y con eso, con dos TPs de las 50 TP te puedes conseguir esa cuenta, ¿vale? Y puedes cambiar a Sweep. Bueno, Claro, no sé qué sí, opinas. sería... No sé qué opinas, pero bueno, Y supongo. Dime, dime. tal vez no conoces de algún alumno que tenga, que use bastante la 50 TP que me pueda ayudar. El Porque ser. sinceramente, si es que son dos TPs y ya pasar la Ujú, cuenta, ujú. sí sería de mucha ayuda. No sé si es que Es alguien que lo podría hacer. El Giovanni mismo, justamente en la masterclass del domingo entró, y me estaba hablando que se estaba enfocando en Pound Yen, 50 TP. Y ayer lo probó otra vez un alumno que se llama Albert, y le sacó un take profit al Pound Yen lo mismo, al Pound Yen igual. Y luego Sergio, uno que se llama Sergio López, también está con la 50 TP, que ha pasado cuentas de fondeo ya con la nueva estrategia que tenemos. Y algunos ya haciendo este pequeño cambio al 50 TP, porque son operaciones que duran menos, que tienes más potencial, incluso en vez de 1.3 de riesgo-beneficio es 1.333, ¿vale? Entonces, o sea, estamos hablando de un poquito más, y yo creo que te puede encajar también, José. Entonces, puedes hablar con Giovanni, puedes repasar las clases que tenemos en la 50 TP, alguna masterclass que yo he hecho con la 50 TP también, sobre todo para que pasas ya esta cuenta de 100K, pues, y lo tengas como swing también, y ya tienes dos cuentas de 100K, ¿vale? Sí, sí, porque sinceramente tener esa cuenta ya con las nuevas credenciales y con la segunda etapa ya lista, sale solo un 5% sería muy buena, pero obviamente ese 6% me sigue comiendo un poco la cabeza porque Ujú, básicamente yo ya no hago day trading y es como volver a desempolvar todo y volverme a distraer y no estar tan enfocado ni en el RFS ni en el day trading. entiendo. No me gusta mucho la idea. Entiendo, entonces por eso lo que yo te recomiendo es eso. La estrategia 50 Take Profit, que por eso lo he creado realmente, porque me acuerdo que en los principios del año pasado el mercado no se movía mucho, literalmente no había mucho volumen, mucha volatilidad, y dije, llevo ya 3 semanas seguidas que no me tocan los límites, yo seguiré en Forex, tengo que operar, ¿no? Entonces digo, me adapto al mercado, y por eso he creado esta estrategia. Entonces yo creo que te puede gustar más. Pares que acaban en dólar, pares que acaban en Swiss, Luni. No buscamos pares tan volátiles. Si quieres, los puedes hacer como Giovanni, que está con los yens y está loquísimo, pero eso ya como más experiencia y más confianza con la 50 TP, ¿vale? Pero eso lo puedes hacer con la de Looney la puedes hacer. Es decir, esa venta que tenías en Uniswiss la puedes buscar en vez de 25 pips de stop loss, 15, 50. 15, 50. O sea, 15 pips de stop loss y 50 pips de TP, ¿vale? Y buscamos ahí menor,
cantidad de pips y sobre todo pues que dura menos, ¿no? Las operaciones. Incluso a lo mejor Ya. con uno o dos te sirve para ir cogiendo confianza. A lo mejor ya la primera operación que hagas con esa cuenta, en vez de 1-3, un 1-1, un 1-2. Y así que te toque un TP ya y que estés más cerca poco a poco. ¿Sabes? No hace falta que también busques ese 1-3 ya, sino que como que es una cuenta que supongo que no la has operado desde hace mucho tiempo. Ahora es cuestión de que le vayas cogiendo el feeling otra vez a esa cuenta, ¿no? Y que no pierdas. Y ahí me recomendaría hacer una watchlist aparte para esa, supongo, o no, o sea, una watchlist con los Mm, pares que son de las 50 TP sí, o sí, como puedes. más o menos. Exacto, exacto, exactamente. Con la 50 TP te recomiendo esos 13 pares que tenemos en la 50 TP, elegir a lo mejor los mejores 6 de ahí, actualizar pues, zonas 000, zonas 500, las que tenemos más probabilidad, tener bien el contexto de si es BR, AR, todo. Y luego, sobre todo, eso, hacer este pequeño cambio de 15-50, 15-50, ¿vale? Y ya te digo, con uno o dos TPs ya tienes la fase hecha, ¿vale? Perfecto, sí, sí, porque eso me ha estado comiendo en la cabeza y quisiera ver si es que para el siguiente año tal vez tener ya las dos cuentas en o sea, en positivo al menos y ver qué pasa. Pero bueno, Muy bien. Bueno, estoy contento sobre todo el progreso, ya te digo, ahora tienes estas dos cuentas de fondeo, la cuenta real también propia, entonces ahora cuestión de seguir José y para mí tu único objetivo es minimizar este error de salir antes de tiempo y ya está, ¿vale? Entonces, viene el análisis, ya la estrategia de RFS lo vas dominando poco a poco, la watchlist perfecto, buenas zonas, buenos pares, a seguir, es que no hay más, no queda otra, ¿no? ¿Tú qué opinas? sí, sí, o sea, seguir intentando y practicando, y ir puliendo también esos detalles, Ujú. corrigiendo pequeños errores y seguir adelante, porque Perfecto, es mi pues... primer año como en positivo, entonces es algo bueno. Sí, en serio. O sea, años anteriores con otras estrategias, por ejemplo, nunca habías tenido así un año igual. No, o sea, nunca había tenido tantos meses en positivo. Por lo general, casi todos los meses salía Mm, en negativo, con -1, -2, o tal vez ujú. en positivo con 0,5, pero nunca había salido un año rentable, o sea, nunca había tenido un año en positivo directamente. Claro, pues esa es la idea y como te digo, ahora seguir porque esto acaba de empezar y cuando lo estás logrando, lo que tienes que hacer es no relajarte, ni cambiar, ni modificar, sino seguir haciendo lo mismo y que explote todo, que explote todo. Ahora si consigues la cuenta de 100K y recuperas, no sé si cuánto estás ahora, si estás en drawdown, supongo que estás en drawdown aún, pero la idea es que Sí. consigues ya estas dos cuentas de 100K, que las pases y que las puedas sacar provecho. Si estamos hablando de 200.000 en cuentas de fondeo y le saques aunque sea un 2%, son 4.000. Son 4.000, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, a por ello, José. Y nada, no sé si tienes alguna duda más, alguna cosa que decirme. No, muchísimas gracias por hoy. Creo que sí lo necesitaba analizar un poco y lo del error. Entonces, Ujú. todo perfecto. Muy bien, perfecto. Pues vamos hablando, José, que ahí es por la noche aún. No sé qué vas a hacer ahora, Sí. dormir, leer, ¿qué vas a hacer ahora? Ya a dormir todo el día he pasado a full, que entre gimnasio, universidad, lectura. Estás Entonces, ahí a claro, full, ya ¿no? completé. Este año ya completé la meta de los 30 libros, básicamente. Me queda mi último libro para llegar a los 30 libros de este año. Muy bien. ¿Qué te estás leyendo? Y ¿Qué te estás leyendo ahora? actualmente estoy leyendo el de Aprendiendo de los Mejores Dos, o sea, Mm, que es la trilogía. ujú. El leído eso, pero también me he abierto a filosofía como Schopenhauer, escritores Muy como bien. Camus. Sí, Entonces, poco a interesante. poco diversificando. Entonces sí me ha ayudado mucho también este proceso porque también me enfoqué mucho cuando comencé el curso de la RFS en definir Ujú. esas metas. No sé si recuerdas que las Sí, sí, sí. definimos Sí, sí, me acuerdo, al me inicio acuerdo. del curso. A ver, lo tenemos Entonces, ahí. obviamente, de las metas, no me acuerdo en cuál era, Ujú. objetivos. Aquí está, Fíjate. leer 30 libros en un año. Hablar Hablar, un buen italiano hubo un ya lo problema, hablas. pero Ya lo hablas o no. no, tuve que dejarlo por unos problemas de la universidad. Entonces, Ah, eso será para el ostras. siguiente año. Claro, me acuerdo que fuiste a Roma Eh, también, ¿no? Me acuerdo que fuiste a Roma este claro, junio, sí. julio. Y yo, claro, yo pensaba que ya hablabas buen italiano ahí, fluent, ¿sabes? De fluido. Pero ya lo hablarás, José. Muy bien, entonces, ¿qué te iba a decir? Pues a por ello, a por ello, a por más y a conseguir esos objetivos. Espérate que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dame un Que se le corta. segundo. Ay, ay. Ahí te escucho, ahí te escucho.
Perfecto. Bueno, se te acabó la batería, ¿no? Ya. De los auriculares, Sí, de ¿qué los ha pasado? cascos. Muy bien. Sí, Entonces, no nada, ¿qué sé te qué iba a me decir, estás José? diciendo. A seguir y cualquier cosa aquí estoy, ¿vale? En WhatsApp, en Instagram me puedes ahí mandar un mensaje y yo te ayudo, ¿vale? Un saludo y a por más, ya me actualizas esta semana cómo se te da, ¿vale? Listo, muchas gracias, Ren. Buenas noches. O bueno, buen Perfecto. día por allá. Buen día, que Hasta son aquí luego. a las 11 de la mañana. Un saludo, cuídate. Chao, chao. Adiós, adiós.